En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les acompañamos con mucho gusto. Soy Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores en la emisión número 438 de Cuartillas Radio. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del CIPA, el doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, un cordial saludo a los oyentes fieles y a los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora Universidad de Antioquia, que cubre varios municipios del departamento de Antioquia. En Colombia, las instituciones y las personas que defendemos el derecho fundamental a la libertad de expresión y que al mismo tiempo estamos comprometidos con denunciar los atropellos de quienes, abusando del poder que tienen, sin importar en qué parte del mundo estén, no podemos cesar de hacerlo, porque en tales circunstancias no solo violan el derecho que acabamos de mencionar, sino que ejercen el poder de manera arbitraria para mantenerlo, sin importar las consecuencias de la conducta abusiva que asumen permanentemente. En esta oportunidad nos referimos en concreto a nuestro hermano país de Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega ha incrementado su persecución contra los medios de comunicación y contra las personas que tenían previsto participar en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Sí, la arbitrariedad del dictador ha llegado ya a los extremos de cerrar medios de comunicación y de encarcelar a quienes podrían ser sus contrincantes en las elecciones que acabamos de citar. Seguramente las nuevas generaciones no conocen la historia reciente del pueblo de Nicaragua, que por muchos años soportó la dictadura de la familia Somoza, que fue un régimen que saqueó la economía del país, y esta familia gobernante se tornaban en el poder, se llevaron las riquezas que pertenecían al pueblo para el exterior, mientras la población sufría de hambre, de falta de centros de salud, de establecimientos de educación, de trabajo, y al mismo tiempo crecían las necesidades básicas y elementales de todo ser humano sin que siquiera mínimamente fueran atendidas. Igualmente no había planes de desarrollo ni proyectos de crecimiento de la industria, de la agricultura, de la ganadería, de la ciencia. Solo importaba que la familia gobernante lograra satisfacer sus ansias de riqueza. Tal situación justificó la existencia de los alzados en armas que toman el nombre del legendario personaje Agustín Sandino, que luchó y hace parte de la historia de Nicaragua contra los Estados Unidos. Los grupos alzados en armas contra la dictadura de Somoza, que se autollamaron sandinistas, lucharon y lograron derrocar tan despreciable régimen. Aunque la historia es muy extensa, solo nos detenemos en julio de 1979, cuando se derrocó al dictador Somoza y se conformó una junta provisional de poder entre cuyos integrantes estaba el comandante Daniel Ortega. Y empezó un proceso muy extenso y con grandes expectativas en varios campos como el político, el social, el económico y otros, con la esperanza de construir un gobierno auténticamente democrático. Los ojos del mundo entero están atentos y pendientes del futuro de un país arruinado y deseoso de grandes cambios. Pronto vinieron elecciones. Se votaba con el anhelo de que los nuevos gobernantes trabajarían incansablemente por un futuro muy diferente y próspero,
ya que todas las acciones debían estar orientadas hacia la satisfacción de necesidades urgentes como la vivienda, la educación, la salud, la alimentación. Y en el campo político debían existir derroteros muy claros para recobrar la paz tan esquiva y a la vez tan anhelada. Este espacio es corto y por tanto insuficiente para resumir todo lo que ha pasado desde julio de 1979 hasta la fecha. No obstante, el propósito esencial consiste en que desde este balcón de la emisora Radio Zipa Estéreo en la ciudad de Medellín manifestemos nuestro más rotundo rechazo a los actos arbitrarios cometidos en forma reiterada por el régimen arbitrario de Daniel Ortega en la hermana República de Nicaragua. Nos solidarizamos con los periodistas y demás dirigentes que han sido detenidos, encarcelados y privados de sus derechos humanos más elementales, con acusaciones infundadas que les han impedido que puedan ejercer sin obstáculo alguno todos los derechos, empezando por la libertad de expresión. Es nuestro deber elemental reiterar nuestra solidaridad con los detenidos y con el pueblo de Nicaragua. Nuevamente agradecemos a los oyentes de Cuartillas y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, 59 años. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Yo soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Juan José García Posada. Él es comunicador social periodista, egresado de la Universidad de Antioquia, expresidente del CIPA y profesor universitario. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Muchas gracias, Abraham. Un saludo muy especial a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro expresidente del CIPA, Juan José García Posada. Un saludo muy especial y bienvenido a Cuartillas Radio. Muy amable, soy la Isabel, Abraham. Muchísimas gracias y encantado, al mismo tiempo muy enaltecido con que ustedes me hayan llamado para este programa tan escuchado y tan representativo de nuestro querido círculo de periodistas de Antioquia. Juan José, ¿por qué eligió la comunicación y el periodismo? Hombre, yo tenía esa vocación desde pequeño. Pensaba estudiar Derecho, pues en mi época no eran tantas las opciones de formación profesional, entonces el muchacho que terminaba que iba a ser abogado o médico o ingeniero. Pocos años antes de yo concluir mi carrera se creó la Facultad de Comunicación o la Escuela de Periodismo en la Universidad de Antioquia, es donde concluí el bachillerato en el Liceo Antioqueño. Entré a Derecho de todas maneras, estudié 3 años de Derecho y desde segundo había empezado a tomar materias de periodismo y comunicación y comprendí, con todo el respeto que tengo por los abogados, que para ser periodista no necesitaba ser abogado. Y en ese entonces un trabajo continuo que era más bien un entretenimiento, una dedicación de todo el tiempo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, donde tuve pues mi escuela en la radio. He amado la radio siempre y he tratado de ejercerlo lo mejor posible, sobre todo la radio cultural. De todas maneras, esas son razones que influyeron. Fuera de eso también yo pienso que hay algo de hereditario. Mi padre era periodista, mi tío periodista, ambos muy vinculados pues, con el periódico El Colombiano, y también educadores, que esa es una suerte de dualidad que he vivido, la de ser periodista y de ser profesor todo el tiempo. Desde poco después de haber concluido la carrera en la Universidad de Antioquia, me vinculé también con la Universidad Pontificia Bolivariana. He sido profesor de la Facultad de Comunicación desde 1972. Creo que soy el profesor más antiguo de los vigentes. Bueno, de todas maneras yo pienso que en gran conclusión sigo creyendo que el periodista nace y se hace. Yo creo que nací periodista, casi que desde la cuna, y lógicamente me he venido haciendo como periodista y como profesor. Y cuéntenos qué es lo que más le ha apasionado de todo lo que ha ejercido de comunicación y periodismo y de esa experiencia como docente. Bueno, no es fácil decir
qué es lo que me ha apasionado de la profesión, porque hay una motivación especialmente del espíritu, del alma, del corazón. He considerado es que el hecho de que el periodismo nos posibilita ser muy universales, estar optando por las más diversas disciplinas, tener que conocer a la gente, estar con la gente, a veces convertirnos en voz de los que no tienen voz, y también pues estar estudiando el derecho, la historia, la antropología, la sociología, las ciencias políticas. Eso apasiona muchísimo, fuera del hecho de tener una forma de estar satisfaciendo todos los días la curiosidad por saber qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa, por interpretarlo en nuestra condición de algún modo de hermeneuta. Pero me ha apasionado, yo pienso que sobre todo es la vocación de servicio, y todas las demás cualidades, sí. Cuéntenos, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores sociales hoy en día, usted como profesor? Bueno, los retos son impredecibles y muchas veces desconcertantes en una sociedad tan dinámica, tan conflictiva como la nuestra, y por supuesto en un mundo tan difícil de comprender y hasta de conocer como el que nos ha tocado pues para vivir. Pero yo pienso que hay retos. El primer reto, diría yo, el de tener coraje, capacidad de resistencia, independencia crítica, capacidad de estar analizando lo que pasa y lo que nos pasa, y con una inquebrantable disposición a asumir la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. De tal modo que, además de los otros retos que son inherentes a la condición del propio periodismo, retos que se tienen diariamente, pues el reto de estar luchando por la veracidad, por esos valores que nos han inculcado desde el comienzo de nuestra formación profesional, y por mantener la independencia, diría yo, la independencia de criterios y pensar con cabeza propia. Usted como profesor y que le ha tocado ver pasar tantas generaciones de periodistas, ¿cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a estos retos actuales de la profesión? Bueno, yo pienso, Soyla Isabel, que hay algo fundamental y es fortalecer la cultura profesional del periodismo. He insistido mucho en que el periodismo que reposa sobre 3 columnas, que la filosofía y la ética, la metodología de trabajo y el manejo de la tecnología, avanza mucho en lo tecnológico, avanza mucho también en lo metodológico, pero a veces se queda rezagado en el aspecto teórico. Tener una profunda formación intelectual y cultural, un conocimiento de la realidad y una reflexión permanente sobre el porqué y el para qué del periodismo como una actividad que tiene vecindades con las ciencias sociales, de tal manera que fortalecer la cultura profesional y hacer una afirmación de que el periodismo es la actividad fundante de la comunicación social. A veces queda un poco relegada, con todo respeto por las demás áreas o actividades, pero son áreas o actividades que se han desprendido de lo que es esencial, que es el periodismo como columna vertebral de la profesión de comunicador. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión? Las dificultades no han sido pocas. Son 50 años de ejercicio de la profesión. Yo no sé a qué hora pasaron tan rápido. Yo empecé en febrero de 1971 en el periódico El Colombiano. Ya había arrancado como radioperiodista en la Universidad de Antioquia. La principal dificultad es saber administrar bien el tiempo y saber hacer las cosas con rapidez, pero lo mejor que pueda hacerse. Es decir, buscar siempre la excelencia, tratar de evitar el error y de aproximarnos siempre a la verdad. Además de las otras dificultades como la incomprensión, como la falta de más acometividad por parte de todas las agremiaciones periodísticas y la falta también, yo diría que de una mejor afirmación por parte de las universidades
para estar participando en los debates sobre la comunicación, el porqué y el para qué del periodismo, los conflictos y los dilemas éticos que se presentan, además de otras dificultades pues, debidas al ejercicio profesional como las que tiene cualquier otro egresado de cualquier disciplina en las universidades colombianas. Es un medio que es muy hostil muchas veces. En los momentos actuales parece que afrontamos un problema que no se había hecho presente hasta hace algunos años, y es el de la pérdida de credibilidad y confiabilidad. Mucha gente se confunde y critica al periodismo por criticar otros medios que no son periodísticos, porque cree que las redes sociales son periodismo y en realidad se limitan a ser fuentes abundantes y dudosas, discutibles y a veces peligrosas de información. No son periodistas. Entonces la gente cree muy fácilmente que periodismo es todo lo que se oye, se ve o se lee, y no es así. De modo que hay muchas dificultades. La dificultad es de afrontar situaciones que pueden convertirse en riesgos para el ejercicio libre de la profesión, además de las dificultades pues, sociales y económicas, pero eso no creo que merezca la pena mencionarlas en este momento. Sí, de verdad que son muchas dificultades. Precisamente el Día de la Libertad de Prensa hablábamos eso con Roger Vélez y con el periodista Juan Carlos Velázquez, que fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, de cómo se ha perdido credibilidad en el periodismo, pero ha sido precisamente por esa desinformación, por esa falta pues de credibilidad en los medios. Eso sí es una dificultad muy grande. Ya en cuanto a su experiencia, pues usted que fue presidente del SIPA, quisiera que nos contara en ese momento que se vivía en Antioquia, en el periodismo, ¿cómo fue su experiencia como presidente? Bueno, yo quisiera mencionar brevemente en esta oportunidad que ustedes me brindan de una manera tan generosa, una experiencia que me mantiene muy complacido, que me honró mucho cuando ocupé la presidencia del Círculo de Periodistas de Antioquia, y fue la de haber encabezado aquí en nuestra región la tarea o el proceso de carnetización de los periodistas. Éramos 47 miembros del Círculo de Periodistas y apenas apareció la Ley 51 del 75, la que se cayó por una providencia o una improvidencia de la Corte Constitucional, pues nos correspondió matricularnos y obtener la tarjeta que fue tan desacreditada por el mal uso que hicieron muchas personas. En todo caso me tocó ese trabajo de selección, de organización con los demás compañeros de la Junta Directiva, de filtro, porque hubo personas a quienes tuvimos que decirles con dolor en el alma que no podíamos ayudarles porque no sabíamos que fueran periodistas, y de entregar esas 47 primeras tarjetas en una asamblea del Círculo de Periodistas a fines de 1975 o comienzos de 1976. Esa es una experiencia muy grata, además de otras, pues en la formación profesional, en muy buena parte, y no es que me ufane vanamente de eso, contribuí a la creación de los programas de formación periodística en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde me correspondió dirigir el área de periodismo en muchas oportunidades. Bueno, mis experiencias, pues las que tuvimos en aquella época nefasta de la violencia y el terrorismo en Medellín, cuando uno como periodista salía de la casa por la mañana, se despedía de la esposa y los hijos y no sabía si podía regresar por la tarde. Recordemos que era una temporada muy brava, muy bárbara, muy tenaz, donde había explosiones, atentados terroristas cada semana, y varios, incluso colegas, sucumbieron en aquellos momentos. De tal manera que, además, otras experiencias que ya incluiría en un libro de memorias que modestamente estoy haciendo, tratando de recordar lo mejor que pueda y de no mencionar aquello que no recuerde bien para no calumniar a nadie. De tal manera que es un desfile de experiencias, de vivencias, del que yo tengo un buen balance, pues porque ha sido más lo positivo que lo negativo. Ha habido tristezas y alegrías, ha habido triunfos y fracasos, pero pesa mucho más lo positivo que lo negativo en todo ese cuerpo pues,
de vivencias durante medio siglo. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Yo creo que sí hay una libertad relativa. Cuando digo relativa es porque de pronto se afrontan situaciones adversas, pero pienso yo que desde el punto de vista institucional hay un respeto tradicional por la libertad de prensa que solamente se ha vulnerado en los momentos en que hemos tenido que o han tenido que afrontar en otras generaciones situaciones dictatoriales. Pero yo pienso que pese a ciertos malentendidos y algunas situaciones que se dan en nuestro país hay libertad de prensa y a veces una libertad que lamentablemente puede convertirse en libertinaje. No es que esté abogando por unas actitudes de censura, pero a veces se les va la mano a algunos comentaristas y periodistas cuando olvidan preceptos esenciales de la ética profesional, como por ejemplo ponerse al lado del país, tener conciencia de que se juega muchas veces con la salud pública, con la seguridad y la integridad de las personas, además de jugar pues con el prestigio, con los derechos personalísimos, el derecho a la buena imagen, al prestigio, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras pienso yo que estamos dentro de un régimen de libertad relativa. Pues la libertad no es completa, como no lo son los demás derechos. Absoluto, pues solamente el derecho a la vida, por supuesto, se vive o no se vive, pero las demás libertades, los demás derechos sí tienen que tener límites. El derecho a la información y la libertad de opinión e información son derechos que tienen su contraparte o que requieren también la conciencia de que hay alcances y hay límites y hay deberes que a veces por precipitación, por ligereza o por desinformación, los periodistas olvidamos, pero sí creo yo que hay una libertad, no hay una censura previa en los momentos actuales, hay más bien un autocontrol voluntario de los mismos periodistas. Hoy el invitado fue Juan José García Posada. Hoy no va a su sección de Hablemos Bien, va la de ética empresarial. ¿Cómo se ha sentido con esta sección, Juan José, de Hablemos Bien, las nuevas adiciones al diccionario? Pues esta es una sección que me compromete mucho y a veces, te lo digo con toda sinceridad y de una manera muy cordial y respetuosa, Abraham, me coge desprevenido cuando toca grabar. Se me olvida que hacen esta semana, entonces apresuradamente, no digamos, yo no cumplo con toda la satisfacción con ese deber, pero procuro hacerlo con la mejor voluntad y con dignidad. Me comprometo a mejorar esa sección, Hablemos Bien, para que realmente se contribuya en algo a que la gente tome conciencia de que somos lo que decimos, somos lo que hablamos, estamos hechos de palabras. Siempre agradecemos mucho esa sección y aprendemos bastante, sobre todo porque es una persona muy idónea en lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Y para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores de Antioquia y de Colombia? Bueno, un primer mensaje consiste en que sigamos teniendo coraje, sigamos teniendo capacidad de ser independientes, de mantener la frente en alto y de no dejarnos imponer de nadie ninguna condición, de ponernos al servicio del periodismo como una causa, como una empresa y nunca como un pretexto para obtener fama, poder o dinero. Eso en primer término. Creo yo que en Antioquia hay un modelo de periodismo que se ha construido con dificultades, con privaciones, pero al mismo tiempo es un ejemplo para el resto del periodismo colombiano. Y ese modelo de periodismo tiene que fortalecerse sobre todo a partir del advenimiento, la irrupción de las nuevas generaciones. Yo tengo plena confianza en la capacidad renovadora y transformadora de mis alumnos o de los alumnos y colegas que están formándose como periodistas, de tal manera que mantener la independencia, tener muy presentes los principios éticos esenciales y estar dispuestos a trabajar con mucho sacrificio, a veces con incomprensiones, pero con la certidumbre de que estamos haciendo lo mejor que se pueda para el servicio a la verdad y a la gente que cree
y que debe tener derecho a creer en nosotros. Como estas son emisoras hermanas, la emisora cultural de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, Radio Zipa Estéreo, yo quiero que le comente a los oyentes en qué día se escucha el consultorio del idioma y el coloquio de los libros. Hombre, son 2 audiciones, un microprograma y un programa semanal que tengo en la emisora de la Universidad de Antioquia desde hace muchos años, casi 20 años. Los tengo en la emisora de Radio Bolivariana. Los tenía antes el de libros en la emisora de la Universidad de Antioquia, y es una audiencia amplia. Uno no sabe, muchas veces espera que haya muchos oyentes y consta que ese día muy poca gente los sintonizó, pero las estadísticas son muy positivas y son muy alentadoras en cuanto a las mediciones de sintonía por esos informes que se conocen periódicamente. Y la gente lo estimula a uno cuando dice, oí su programa, escuché esto, le tengo esta consulta, o me gustaría que tratara sobre este tipo de libros. De modo que es una forma de vinculación con la radio que me ha encantado toda la vida. Yo vivo oyendo radio prácticamente 24 horas, y sobre todo radio cultural de la ciudad, del país y del mundo. De tal manera que ha sido una experiencia muy satisfactoria, que ojalá dure y ojalá me permita seguir trabajando así para el servicio a la gente. Ha sido muy grato para nosotros tener hoy al expresidente del CIPA, al comunicador social, periodista, Juan José García Posada. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuartillas Radio. Bueno, muchísimas gracias a Abraham y a Zoila, a Cuartillas Radio y a Zipa Estéreo, la emisora del Círculo de Periodistas de Antioquia, y por supuesto a la que fue mi casa durante la adolescencia y parte de la primera juventud, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Ética empresarial con el expresidente del CIPA, Hernán Saldarriaga Gudel. El servidor público. A partir de las anteriores reflexiones, hemos de pensar que en los organismos del Estado se impone, con mayor rigor, una concepción de la ética de las personas que participan de la función pública. El hombre o mujer que trabaja en ellos recibe de la comunidad un encargo perentorio de administrar los bienes públicos dentro de los postulados del bien común, a su leal saber y entender. Contrario a lo que se cree, el servidor público tiene mayores obligaciones éticas. Quienes trabajan en el sector público tienen que estar convencidos de que a ellos obliga con mayor exigencia el cumplimiento de la normatividad ética, porque se constituyen o en personeros o en administradores del bien común por razón de su cargo. El gobernante probo encamina su gestión a lograr que su equipo de trabajo, todo su equipo de trabajo, tenga la transparencia, el afán de servicio, la entrega que demanda toda labor en función de lo común. Pero no puede dejar al azar o a la sola interpretación de las personas la línea de conducta esperada durante el ejercicio de su mandato, su cuerpo de deberes. Ese cuerpo de deberes hará énfasis en aquellos valores y principios básicos que se consideran prioritarios para el éxito del trabajo por el bien común. Entonces, cifrará su mayor empeño ya en la probidad, ya en la prudencia, ya en la justicia, ya en la templanza, ya en la idoneidad, ya en la responsabilidad, pero desde ellas buscará un gran respeto a los derechos humanos, a las minorías, a la dignidad humana y al ambiente, como lo ansían algunos líderes políticos sanos. Porque el funcionario público es en quien la comunidad delega la administración de su bien, es por lo que el aspirante a orientar el talento humano del Estado y sus empresas debe mostrar en su plan programático su intención de servir y servir con honestidad
y cumplirlo. Notas al aire en Cuartilla Radio. Las comunas de Medellín se unieron para combatir el COVID-19. Los líderes de las comunas han sido ese puente que une a la comunidad con la administración municipal. Y desde la llegada de más dosis de vacuna a la ciudad de Medellín, la líder social de la comuna del barrio La Frontera, Marta Cardona, fue la gestora principal para que unidades móviles llegaran con vacunas hasta la zona que habita, y así contribuir al avance de la inmunización en la ciudad, logrando así que más líderes comunales de Medellín se unan a esta gran campaña para combatir el COVID-19. Con la reapertura que ha permitido la realización de eventos presenciales, 73 librerías y editoriales antioqueñas inauguraron el proyecto laciudaddeloslibros.com, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín en conjunto con Confama. Al cumplirse 35 años de la desaparición del genial escritor argentino Jorge Luis Borges, haremos un pequeño recuento. Su vida estuvo marcada por un intenso dolor familiar. Haber defraudado a su madre y su infelicidad se trataba para él uno de los peores pecados que un hombre puede cometer. Los amigos de su infancia fueron los libros de la biblioteca familiar. Su fascinación por su terruño lo llevó a dedicarle su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923. Sus personajes principalmente se encarnan en las figuras gauchas y soldados. Incluso fue compositor de tangos y milongas. Al escribir sobre sus sueños, que tradujo las particularidades de su tierra natal a un idioma universal, se convirtió en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Su extensa obra incluye géneros literarios como la poesía, el ensayo y la narrativa en sus textos. Borges comenzó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias ultraístas, mientras trabaja como bibliotecólogo, profesor y conferencista. Llegó a la fama internacional al obtener el primer premio Fomento y en 1971 ganó el premio Jerusalén. Su reputación internacional se consolidó por la disponibilidad de las traducciones al inglés y por el boom, aunque su participación en él es relativa. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica, al género fantástico y al postestructuralismo. Según marcan numerosos críticos, en el comienzo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Borges dedicó su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra, donde murió en 1986. Fue galardonado con numerosas distinciones. También fue polémico por sus posturas políticas conservadoras y su importancia continúa a causa del debate, particularmente por la posibilidad de que éstas le hayan impedido obtener el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. Han pasado 35 años de su ausencia. Sus cuentos continúan siendo un referente en las letras latinoamericanas. Su poesía a nivel universal del Río de la Plata y su obra un ejemplo transgresor de la literatura moderna. La reactivación del turismo en Medellín y Antioquia se potencia con la agenda comercial durante la vitrina turística de ANATO. Medellín y Antioquia llegaron a la 40ª edición de la vitrina turística de ANATO, que se realizó en Bogotá en Corferias entre el 16 y 18 de junio, con una apuesta por la reactivación económica a partir del turismo. La ciudad-región presentó su oferta turística conjuntamente con 10 empresarios de turismo. El objetivo de esta feria fue la comercialización de productos y servicios turísticos y fomentar la generación de negocios que le aporten a la reactivación económica en el sector turístico. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del SIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez,
la practicante en comunicación social Flor Zapata Urrego, Universidad Católica Luis Amigó, Lina María San Martín Varilla en locución, Instituto Metropolitano de Educación IME, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipaestereo@hotmail.com o comunicarse con nuestros teléfonos 322-0988, 322-0988 y a nuestro celular 322-677-3231. Página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.